Colombianos, nuevo choque entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Gustavo Petro. Y esto porque el presidente salvadoreño respondió a las críticas de Gustavo Petro por señalamientos de altos funcionarios en El Salvador. A través de Twitter quedaron expuestos los choques entre los presidentes. Todo empezó por una denuncia que hizo CNN en la que fiscales de Nueva York aseguraron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas de dicho país. Y es que el titular de CNN que citó Gustavo Petro fue el siguiente: fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirían la tasa de homicidios para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando. Y esto lo citó Gustavo Petro con el siguiente tuit: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz. Ante las críticas de Gustavo Petro, el jefe del Estado de El Salvador le respondió, incluso mencionó el proceso por el que pasa Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, tras haber sido denunciado por presuntamente haber recibido dineros para la campaña de su padre. Nayib Bukele dijo: póngase de acuerdo, primero acusa de tratos inhumanos y ahora habla de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. Le pregunta: ¿no es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Ante la respuesta del presidente de El Salvador, Petro aseguró que en Colombia se profundizaba la democracia, mas no se destruía. Esto escribió Gustavo Petro: estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados y lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Y esto lo dice Gustavo Petro porque Nayib Bukele consiguió la aprobación del presupuesto pues para todos estos bandidos que tienen en esta cárcel a la fuerza, señores, pasando por encima de los magistrados, porque según Nayib pues no querían aprobar estos recursos para cubrir pues todo esto que está pasando en El Salvador. Cabe recordar que recientemente Human Rights Watch tuvo acceso a una base de datos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en cárceles y muerte de personas bajo custodia en El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda esta magia que están pintando los uribistas, que está pintando Nayib Bukele, pues no todo es cierto, ¿no? Pasó por encima de la democracia, dicen que hizo arreglos con estas bandas criminales para reducir las tasas de homicidio y pues también hay denuncias de que se han presentado asesinatos en cautiverio y que hay hacinamiento en varias cárceles. Y pues varias personas opinan frente a esto, mientras al presidente Gustavo Petro plantea un debate serio referente a la forma de abordar la seguridad, usted acude a la bajeza. El presidente afrontó las decisiones de un tercero con altura y comprometido con el país. Saldrá mucho más a la luz de sus acuerdos ortodoxos, refiriéndose a qué acuerdos hizo presuntamente Nayib Bukele con pandilleros y con bandas criminales para reducir tasas de homicidios. Otra persona dice: Michel Obando, la pregunta podría ser ¿qué hace el presidente de Colombia inmiscuyéndose en las políticas internas de otros países? ¿Acaso no se la pasó pidiéndole a Duque que evitara eso? ¿Hoy Petro lo practica? Coherencia cero. Y pues Michel Obando le responde: puede ser, sin embargo, estamos en un momento en Latam en donde el debate sobre seguridad y políticas públicas es importante que sea abordado. El presidente lo plantea. Y como raros, medios como Semana sacó una portada con el presidente de ese país, alabándolo, alabando sus políticas y pues pidiendo que de pronto se dé algo aquí en Colombia. A lo que Sofía Petro respondió frente a esta portada que tituló Semana: el milagro Bukele, con un titular diciendo: la impresionante historia de Nayib Bukele, el presidente que rescató a El Salvador, el éxito de su guerra contra la criminalidad y los choques con Gustavo Petro han logrado captar la atención de los colombianos. Más que todo de los uribistas, diría yo. Y pues Sofía Petro responde a esta portada: este es el tipo de archivos que en unas décadas se estudia en clase de historia para mostrar a los alumnos cómo la democracia puede morir en aplausos. Tremendo, pues Sofía Petro acá respondiendo a esta portada tan baja. Aquí le responden a Vicky Dávila sobre esta nueva portada: nueva sede de Semana en El Salvador próximamente. Grande Sofía. Otra persona dice: a veces la ignorancia nos hace creer que las formas poco ortodoxas de un señor para gobernar son correctas, cuando en muchos casos hacen lo opuesto. Gracias a Revista Semana por mostrar que cada vez pierden su credibilidad y respeto por defender los intereses mezquinos.
Pues vamos a ver este video de lo que verdaderamente pasó con la democracia de El Salvador y cómo este señor Nayib Bukele logró el presupuesto pues para aplicar esta política sobre las pandillas y sobre las maras en ese país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. ¿Qué pasaría si Gustavo Petro hace lo mismo, lleva todo al ejército y se lo pone alrededor a los congresistas y diciendo si no me aprueban las reformas, pues llamamos a la insurrección popular? ¿Qué pasaría, no? Aquí los uribistas aplauden esta política que hizo el presidente Nayib Bukele, pero aquí en Colombia sí se escandalizan si llegaran a hacer eso. ¿Se dan cuenta que la oposición no es coherente con su discurso? Por un lado apoyan que allá se haya golpeado la democracia, pero por otro lado aquí no permiten y van en contra de todas las reformas de forma democrática. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bukele, experto en agitar las redes sociales, ha creado una situación que según algunos quiebra el orden constitucional, pero en la que cuenta con el apoyo firme de sus seguidores. Y no pueden contra el pueblo, definitivamente ellos nos fallaron y pues aquí estamos en lucha de pie con nuestro presidente. Al igual que otras instancias internacionales, la Unión Europea pide que se respete la independencia de las instituciones y que el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños resuelvan de forma pacífica la situación. Nos preguntamos, ¿todo bien en casa de El Salvador con el presidente Nayib Bukele? Déjenme en dudarlo, ¿no? Y pues varios usuarios se pronuncian frente a esto. Si tanto aclaman a Bukele en Colombia, que entonces Petro haga lo mismo que se hizo en El Salvador, entrar al Congreso con el ejército para obligar a aprobar las reformas y que instituya a jueces, a magistrados para que no molesten si algo es inconstitucional. ¿No es coherencia? Y pues también hasta el mismo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la portada que busca alabarlo aquí en Colombia y pues que Vicky Dávila no se cansa de generar pues portadas polémicas. El presidente Nayib Bukele dijo: creo que iré de vacaciones a Colombia. ¿Qué opinan de esta respuesta a la portada de la señora Vicky Dávila de Géneco? Y claro, frente a este tuit de Nayib Bukele de decir que irá de vacaciones a Colombia, pues la señora Vicky Dávila salió a responderle: lo esperamos, presidente Nayib Bukele, Colombia es un país bello, aquí hay mucha gente que lo sigue con atención por todo lo que usted ha hecho por El Salvador. Un abrazo. Ahí está nada más que decir. Y pues Elizabeth Ortiz opina sobre esto: en Colombia ya tuvimos un Nayib Bukele que nos vendió una falsa sensación de seguridad a través de la llamada seguridad democrática, pero que al final terminó costando la vida de 6.402 personas inocentes. Pues acá vemos que de esto no dan tanto y que tarde o temprano se va a destapar algo en El Salvador sobre los tratos que ha hecho el gobierno presuntamente de Nayib Bukele con las mafias de ese país. Gustavo Bolívar dice: puede que la euforia por la rebaja en los índices de criminalidad tenga a Bukele con la popularidad en lo alto, pero falsos positivos, negociación con otros grupos violentos, no atacar la delincuencia de raíz, justicia social, se tiene que reventar un día. Y Oscar Martínez analiza también esta portada que publica Vicky Dávila. Esto no es periodismo, es propaganda. Voy de lo menos a lo más. Primero, da por real el plan de control territorial cuando está de sobra demostrado que era un cascarón vacío para esconder sus negociaciones con las pandillas. Segundo, compra con papas el discurso oficial. 63.512 terroristas capturados. La gran mayoría no han sido juzgados. Está demostrado que hay miles de capturas injustas, por eso han impuesto secreto estos procesos. Pero descubriremos algunos. Tercero, el lenguaje es propio de una oda y no de un reportaje. Salvo a la gente. A los derechos humanos les han cantado la tabla. Cuarto, las fuentes, carajo, las fuentes, el vicepresidente, el ministro de Seguridad, el biógrafo y el publicista de Bukele, los tweets de Bukele y 2 salvadoreños de a pie, ni un opositor, ni una víctima del régimen, ni un exiliado. Quinto, y lo peor, las omisiones.
nada de su pacto con pandillas, nada de los múltiples casos de corrupción de su gobierno, nada de los informes de tortura en las cárceles, nada de nada, de nada, de nada, que no termine en una alabanza. Entonces, colombianos, aquí nos damos cuenta que este reportaje que le hace pues la revista Vicky Ávila a Nayib Bukele pues no tiene unas verdaderas fuentes confiables, sino pues que cogen toda esta información que hay en internet. Tampoco hablan de pues el pacto con pandillas, de los casos de corrupción que se han dado en este gobierno, ni de los informes de torturas en las cárceles. De esto no se habla, ni se habla de la violación de derechos humanos en estas mismas cárceles. Otra persona dice, la revista Semana pasó de ser un medio disque de centro, que cuestiona a todo por igual, a ser un medio que hace apología a la represión. Esta portada envejecerá muy mal, y eso que ya hoy se ve terrible. Y es muy posible que Nayib Bukele venga a Colombia, pues un representante del Centro Democrático lo invitó, señores. Uzcategui, quien estuvo por estos días en El Salvador, les pone en la misiva que el próximo 2 de octubre se cumplen 7 años de plebiscito en el que los colombianos se expresan de una forma mayoritaria pues el rechazo a los acuerdos de paz de La Habana y pues refrendan su compromiso con los valores democráticos que dieron origen a la República. Dice el representante que cada aniversario es una oportunidad para recordarle a la comunidad internacional que la voz del pueblo fue desconocida en Colombia. En un tuit que publica el representante dice, ayer radicamos junto a Julián Uzcategui la siguiente misiva en la Casa de Gobierno, invitando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que asista a Colombia el próximo 2 de octubre a nuestra cumbre de patriotas en Bogotá. Pues realmente aquí el uribismo no deja de sorprender, señores, que este señor representante Uzcategui del Centro Democrático pues alabe las políticas de Nayib Bukele y que pretenda invitarlo a la celebración del plebiscito del próximo 2 de octubre. También el medio de Revista Semana, aquí lamiéndole las suelas al presidente Nayib Bukele, le hace tremenda portada sin fuentes, sin realmente criticar al gobierno de Nayib Bukele, sino ponerlo en un pedestal. Y pues el señor Bukele también anuncia de que le gustaría pasar vacaciones aquí. ¿Ustedes qué piensan, colombianos, sobre este enfrentamiento que se dio entre Nayib Bukele y el presidente Gustavo Petro? También sobre esta portada realmente deplorable de la Revista Semana, donde no deja de sorprendernos por su baja calidad en periodismo, y también sobre las intenciones de que un representante del Centro Democrático pues invite a Nayib Bukele a visitar nuestro país. Opinen, por favor. Espero que les haya gustado este video. Los dejamos con este tweet. El uribismo está desesperado por construir rápidamente su propia versión de Nayib Bukele. El problema es que la única materia prima que tienen a la mano es un delfín como Miguel Uribe y un pelele como Polo Polo. No siendo más, esperamos que compartan, que se suscriban y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.